del programa van más de 50 personas fallecidas en las violentas guarimbas realizadas por la oposición, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Escuchemos. Quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas que están produciendo enfermedades. Ya van más de 50 muertos, producto de las barricadas y de la guarimba. Ayer murió una señora de 84 años, aquí en una urbanización del este de Caracas, porque la mantuvieron secuestrada por una guarimba durante 3 horas y murió en el carro de su familia. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, anunció hace 2 horas que se están consignando pruebas para detener de inmediato al jefe de la MUD en Aragua, Ramón Rengifo. El gobernador denunció que Rengifo, quien por cierto es asesor del alcalde Delson Guárate de Mario Briceño Iragorri, estaría vinculado con el mercenario detenido recientemente en Maracay. ¿Recuerda al libanés Haitham Mogdel? Bueno, de eso se trata. Las declaraciones del gobernador se produjeron durante un encuentro con la subchef del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad, y seguramente dentro de muy poco tendremos mayor información. Hoy en su mesa informativa va a estar con nosotros Fernando Buenabad, experto en comunicación, filósofo y docente. Con él vamos a estar analizando el ataque mediático internacional del cual somos víctimas todos los venezolanos y venezolanas en estos momentos. También el diputado Adel El Sabayar nos va a visitar para hablar de la injerencia de los Estados Unidos y Colombia en Venezuela y la detención de terroristas en nuestro país. Por último nos va a estar acompañando el presidente de la televisora venezolana Social TV, Winston Vallenilla, quien, recordemos, fue asediado en su residencia el día lunes por grupos violentos durante estas guarimbas. Todo esto y mucho más en la mesa informativa, y hasta ahora, como siempre, lo invito a participar en nuestro programa y le pregunto, ¿cuál es su aporte para garantizar la paz? Participe, pregunte, únase al debate. Tiene a su disposición nuestras cuentas en Twitter, @VTVCanal8, @MesaInfoVTV y @EricaOsanoja, porque aquí en nuestro canal su palabra vale tanto como la nuestra. Vamos y regresamos con Adel El Sabayar. El canal de todos los venezolanos. 5:51 de la tarde, ya está en la mesa Adel El Sabayar, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Federación Árabe en nuestro país. ¿Cómo está? Bueno, viendo los acontecimientos. Unos acontecimientos muy parecido a algo que bien conocemos. Sí, ¿no? El tema de Venezuela parece que es un esquema bien exacto de lo que vino ocurriendo en Siria. Es decir, aquí tenemos elementos que ya podrían estar ya actuando. Incluso hemos escuchado ataques en la frontera contra algunos puestos militares de nuestra Guardia Nacional, y eso evidencia de que realmente ya viene otra etapa de agresión, en el cual yo creo que ahí deberían reflexionar el grueso de la oposición, que podríamos llamarla la oposición moderada, que no está de acuerdo con, supuestamente, que todo hay que ponerlo en supuesto, no están de acuerdo con estas guarimbas y estas acciones terroristas, pero a la vez mantienen un silencio que la convierte prácticamente en cómplice. Por lo tanto, es bien preocupante, Erika. En algunos de los casos hemos podido escuchar a gente decir que, bueno, que lo que está sucediendo en Venezuela es un espejo de Ucrania. Algunos dicen es un espejo de Siria, otros dicen que podría suceder en Venezuela lo que ocurrió en Libia. ¿Es un modelo preestablecido? ¿Se parecen? Ya incluso en Ucrania hablan de que lo que se aplicó en Ucrania fue la experiencia de Siria. Es decir, nosotros, los elementos que se están presentando hoy en día en Ucrania están llevando al país a un colapso y una posible división territorial, ya que la mitad del territorio ucraniano, la parte este, yo estudié en Ucrania, en la Unión Soviética, y aquí hablamos nosotros de elementos culturales que fueron lo que propiciaron el crecimiento del neonazi, del movimiento neonazi, que es lo que realmente abarcó incluso elementos anárquicos de la sociedad ucraniana. Hay una situación bien compleja hoy en día, porque hasta los socialdemócratas de Ucrania ya se sienten perseguidos por los neonazis, y la Unión Europea, después que les dio tanto apoyo a estos neonazis, ahora dicen
que la situación es bien compleja, porque si estos son los que van a gobernar el país, entonces imagínense lo que estaría ocurriendo en toda Europa. Estamos hablando de un país de 45 millones de habitantes y prácticamente, es decir, ya hay raíces desde la Unión Soviética, especialmente en la zona occidental de Ucrania, que se venía alimentando del sentimiento neonazi. Y hoy en día, ese es el elemento que utilizó Occidente para acabar con el gobierno nacionalista de Ucrania, para prevalecer precisamente estos grupos que ponen en peligro no solamente la seguridad de Ucrania, sino la seguridad de toda Europa. Ahora Europa anda preocupada. Ahora, yo le pregunto, hay gente de la oposición que dice, bueno, nosotros estamos luchando y estamos saliendo a cacerolear, etcétera, etcétera, porque no hay papel higiénico, no hay comida, no tenemos pollo, no tenemos carne, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se crearon las condiciones para que justamente eso se produjera en Venezuela? Recordarlo. Y si tiene algún antecedente dentro de estos países de los que estamos hablando. Esto es un laboratorio, Erika. Es un laboratorio que se viene desarrollando, lo vienen trabajando minuciosamente los sectores de la ultraderecha, y que en buena parte tienen un fuerte financiamiento. Estos elementos incluso trabajaron con elementos exteriores, es decir, no podemos decir que lo que ocurrió en Venezuela es netamente elementos venezolanos, porque ya vemos que hay presencia de mercenarios, lo veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cierto? Y países que realmente financiaron el terrorismo contra Siria, casualmente podrían estar involucrados con estos elementos hoy en Venezuela. Es decir, cuando tú hablas de operaciones para estallar coches bomba o suicidas, etcétera, ya estamos pasando a una etapa bien peligrosa donde la conciencia nuestra, de todos los venezolanos, independientemente de la simpatía o no hacia el gobierno, yo creo que estos sectores radicales que apuestan al terrorismo en Venezuela hay que pararlo, hay que ponerles un parado. Bueno, y precisamente en los últimos tiempos se ha pretendido realizar un ataque contra la Unidad Popular. Esto es hablar de los colectivos como unos supuestos asesinos, como unas personas que cargan armas de fuego y atentan contra todo el mundo. Ya incluso la palabra la convierte en un sinónimo de lo que en el año 2012 eran los círculos bolivarianos. Y eso lo empezamos a ver por los propios dirigentes de Voluntad Popular y empezaron a acuñar el término. Ahora, ¿qué se busca con ello y cuál es la relación entre ese partido Voluntad Popular y el asedio que se tiene ahora contra los movimientos sociales populares organizados de toda la vida? Mira, las organizaciones sociales, eso está establecido en la Constitución, donde más bien propician la necesidad de la organización social, de las comunidades, de la creación precisamente de elementos organizativos que permitan realmente una mayor gobernabilidad del Estado hacia las comunidades y de las comunidades hacia el Estado. Es decir, es algo constitucional. Y nosotros, es decir, separando a Voluntad Popular, que estamos claros hacia dónde van y qué es lo que buscan. Pero a los sectores moderados dentro de la oposición, nosotros los invitamos a visitar las comunidades y que conozcan los consejos comunales, quiénes son los consejos comunales, quiénes son todas estas organizaciones sociales que realmente han sido de mucho beneficio para las propias comunidades. De tal manera que nosotros creemos que lejos de todas estas acusaciones que se dan contra nuestras comunidades, realmente el objetivo es buscar desestabilizar el país como sea. Usted hablaba de los mercenarios, y para aquellos que aún dudan de los planes norteamericanos secundados por sus acólitos criollos para asesinar al presidente Maduro y a los principales líderes del chavismo, le vamos a pedir que observen la siguiente información que fue mostrada por el camarada Diosdado Cabello el pasado lunes en su programa Con el Mazo Dando, sobre el cual habló sobre el mercenario que cayó en la Candelaria, presuntamente asesinado por sus cómplices. Le escribe Enrique Tortoledo, está en su Twitter, y está, ¿estás cazando a Nicolás? Y Alejandro Márquez le responde, si me dan chance le vuelo SC a él y unos cuantos más. Enrique Tortoledo, que estamos buscando a Enrique Tortoledo, sanamente. Queremos que aclares esto. Suerte entonces, y por favor no dejes al Dios de por fuera, también merece lo suyo. Responde Alejandro Márquez. SMMG, no sé qué significa eso. Es el primero en la lista después del autobusero.
Esto lo tenía este señor en su Twitter. Pero yo quiero que el país sepa, y sus familiares que lo sepan, porque ese señor lo mataron sus propios compañeros. Y les voy a decir por qué. Aquí está el señor, alerta al país. Aquí está el señor Alejandro Márquez recibiendo entrenamiento paramilitar. Esto no es mentira. Esto es totalmente cierto, con un fusil con mira telescópica. Señor Alejandro Márquez, lamentamos que esté fallecido, de verdad. Aquí está él, protestando en la calle, opositor, respetamos a todos los opositores, pero aquí está otra vez el señor Alejandro Márquez, un entrenamiento paramilitar, uniformado. Aquí está, con fusil, guantes, dan guantes para el entrenamiento, es alguien que, un entrenamiento continuo. Aquí está el señor Alejandro Márquez descansando, con el fusil al lado, uniformado. Es bueno que el país lo sepa y lo vea, porque yo les voy a decir, esta foto es muy interesante. Aquí está, miren, no es el señor Alejandro Márquez nada más. Ahí están Osman Moya, Reinaldo Daza, probablemente, ¿no? Sí, Reinaldo Daza, Manuel Medina, Gabriel Villegas y Luis Fabián Medina Rodríguez. No tengo ninguna duda que aquí está el asesino del señor Alejandro Márquez en este grupo. Al señor Alejandro Márquez lo contrataron como sicario, como mercenario, para hacer un trabajo, y lo mataron ellos mismos. Y parte de su trabajo probablemente era asesinar al compañero Nicolás Maduro. Esto es duro porque esta persona está fallecida y no tiene cómo defenderse, pero yo ante el país debo asumir mi responsabilidad y lo digo aquí. A estos señores los estamos buscando, porque ellos están aquí entrenándose con este señor, y lo que se asumió en ese momento es la actuación de un sicario, de un mercenario, de un contratista, porque este señor no es un agente libre, no, él está contratado, o fue contratado, y lo asesinaron ellos mismos, porque no cumplió con el trabajo que le encomendaron. Son unos asesinos, Bueno, eso fue el extracto del programa Con el Mazo Dando del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien también hizo públicas las comunicaciones que existieron entre JJ Rendón, este militante de la guerra sucia venezolano, podríamos decirle así porque nació en esta patria, ahora su accionar dista mucho de ser una persona patriota, junto con Ricardo Cashlin, quien también, por cierto, está vinculado a hechos terroristas. Ya vamos a hablar sobre ese tema, pero queríamos recordar, diputado, también aparte de este señor que fue asesinado en la Candelaria, según el diputado, vinculado directo con actividades de entrenamiento paramilitar para asesinar al presidente Maduro, también fue encontrado en Maracay Haitham Mokded, una persona de ciudadanía libanesa. ¿Cómo observamos todo esto? Bueno, fíjate, si volvemos a Siria, prácticamente se vio la presencia de mercenarios de 83 países del mundo. Es decir, el gobierno norteamericano junto a algunos aliados que están dentro de ese paquete ya han perfeccionado mecanismos precisamente para captar jóvenes, para llevarlos precisamente a ese tipo de operaciones. Se habla de que Estados Unidos tiene capacidad de movilizar alrededor de 300.000 mercenarios a nivel mundial. Estos elementos muchos son traídos, por ejemplo, de América Latina, hablando de América Central, de Colombia bastante, por cierto, del Medio Oriente, casi de todos los países. Por lo tanto, hay una situación donde, sin duda alguna, podemos hablar de que hay un plan continuo de un golpe de Estado de desestabilización, y bueno, el tema de la media luna no es un tema aislado. Así como buscaron dividir a Siria en 5 o 6 pedazos, bueno, sencillamente, y siendo un país de 185.000 kilómetros cuadrados, imagínate Venezuela de alrededor del 1.000.000 kilómetros cuadrados, y los intereses que hay en precisamente debilitar el gobierno revolucionario, que ha sido una base fundamental no solamente para Venezuela sino para América Latina.
Es decir, hay un objetivo, además de político, que es lo más importante, la parte económica, el petróleo, el gas, y estos vienen a cumplir esta misión. Yo de verdad creo que es hoy y ahora más, es decir, antes que sea demasiado tarde, todos los venezolanos tienen que involucrarse en denunciar la comunidad árabe, la comunidad italiana, la comunidad, es decir, todo el pueblo y todas las comunidades y las que se consideran colonias, etcétera. Hay una situación donde hay una responsabilidad de todos de denunciar cualquier acción y cualquier persona que esté involucrada, bueno, poner la orden de la justicia antes que sea demasiado tarde. Mire, en los últimos tiempos hemos visto unos asesinatos de personas que realmente todo el país conoce. Antes de que sucediera todo esto, no sabemos si es casualidad o no, ahí se dijo que fue una banda de la zona por donde ella estaba transitando, me refiero a Mónica Spear y su familia, la forma en que fue asesinada. Una persona que conoce no solamente toda Venezuela, sino gran parte del mundo. Al mismo tiempo, recientemente asesinaron a un boxeador cermeño, gloria del pugilismo en Venezuela. Símbolos. Y por eso trajimos también al profesor Fernando Buenabad, que ya llegó para hablar de la guerra simbólica. Pero al mismo tiempo estaban asediando a otra persona que también trajimos para el programa, a Winston Vallenilla, en su casa. Yo me pregunto, este asedio contra figuras reconocidas venezolanas, ¿es AMPA común o podría estar involucrado el tema político? Fíjate, también en estos casos? Los elementos que trabajan precisamente el plano opositor, ahí nosotros podríamos caracterizarlo en 4 elementos. Uno, que es el anarquista, los movimientos anarquistas, por ejemplo en el caso de Bandera Roja y algunos elementos que utilizaba Acción Democrática en su momento, como los cabilleros, etcétera. Bueno, esos son. El otro elemento precisamente lo llamaríamos los moderados, los partidos moderados que, bueno, andan bien preocupados por las acciones de los anarquistas y los espontáneos, es decir, opositores que no responden a ningún partido político, pero están en sus casas y están viendo la situación, bueno, y tienen rechazo a múltiples elementos que se están dando en manos de algunos sectores de la oposición que sienten que no los representan y que han ido demasiado lejos del plano opositor. Y está el elemento de los mercenarios, que coincide con los anarquistas. Es decir, en el país hay 2 elementos que se han unido, que son los anarquistas junto a los mercenarios, para buscar desestabilizar el país. Es ahí donde yo le hago llamado al sector moderado de la oposición. Gánense el grueso de los opositores al gobierno, que están en sus casas, tan preocupados, que no se sienten representados de ninguno de estos sectores y temen precisamente cómo esta escalada está llevando al país muy lejos, mucho más allá de lo que muchos se imaginaban. Mire, rápidamente, porque nos toca despedirnos y entrar con los nuevos invitados. ¿Qué medidas le recomendaría a usted al gobierno nacional, en primera instancia, que no se hayan tomado por ahora y que usted pueda identificar deberían tomarse? Bueno, a los colectivos organizados, al movimiento popular y a aquellas personas que, como yo, por ejemplo, no militamos en organizaciones políticas de base. Mire, en primer lugar, las organizaciones sociales más bien tienen que fortalecerse. Tienen que unificar sus esfuerzos y mantener el vínculo directo con el gobierno, que nadie trabaje por su cuenta. Ahí nosotros le estaríamos haciendo el juego a los mercenarios y los anarquistas, que son, podríamos llamarlo, el tercer elemento entre la oposición moderada y el gobierno, que estarían jugando precisamente al enfrentamiento final entre lo que es el gobierno y el resto de la oposición. Es decir, un enfrentamiento directo. La mesa de diálogo de la paz, hay que insistir en eso, no hay que descansar, hay que mantener esa insistencia y además tenemos que ampliar lo que es el frente internacional. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación a nivel mundial de lo que está ocurriendo y ahí la Cancillería tiene un gran trabajo que hacer. Y también me imagino el Ministerio de Comunicación e Información. Gracias, diputado Delio Chavallar, por haber venido. Nosotros vamos a seguir ampliando este tema con otras aristas. Me refiero al profesor, filósofo y comunicólogo también, Fernando Buenabad, para hablar desde el punto de vista de la guerra simbólica, y también uno de los afectados, un miembro del Movimiento por la Paz y la Vida, me refiero a Winston Vallenilla. Esto al regreso aquí en la mesa informativa con mayor información que usted merece saber. Gracias.
6:12 de la tarde, seguimos con más de la mesa informativa. Les contamos que ayer en la noche, durante la sesión parlamentaria, la diputada Tania Díaz increpó a su colega María Corina Machado por su responsabilidad en los hechos de violencia que se han ocurrido en todo nuestro país. Mostró específicamente un audio en el que la parlamentaria, representante de las élites económicas, llama a la desobediencia civil. Machado, quien continúa en sus actividades conspirativas, menciona en el audio al guarimbero mayor y resulta que este señor, o mejor dicho, el malandro mayor, es Robert Alonso. Escuchen los desvaríos de este señor. Muchas gracias sobre todo por librar al pueblo venezolano de escuchar esa sarta de barbaridades que está diciendo la parlamentaria de la otra fracción. No es diputada con un melodrama barato que usted va a tapar los crímenes que le vamos a acusar aquí en la Asamblea Nacional. No es con esa necrofilia a la que ustedes están acostumbrados a venir aquí a esconderse, a agazaparse detrás de la fachada de la cara de esos jóvenes inocentes que mandaron a la muerte. No se lo vamos a permitir. Yo quiero primero recordar la razón del debate. El presidente Nicolás Maduro ha hecho desde que asumió la presidencia llamados a la paz. Lo primero que montó fue el Movimiento por la Paz y la Vida y convocó a todos los sectores de la vida nacional a sumarse a ese movimiento. Quienes se sumaron fueron criminalizados, perseguidos por esa derecha irracional. No es casual que haya sido el 12 de febrero cuando se desató este nuevo plan violento. No es casual que se haya hecho cuando se cumplían 200 años de la Batalla de la Victoria. No es casual porque se está negando el futuro de la patria. Por eso fue que lo hicieron ese día. Pero esa derecha que planteó ese plan violento, esa no se vaya, diputada, asuma aquí, porque yo quiero que usted le diga al país, si lo que vamos a escuchar ahora es su responsabilidad o no es su responsabilidad. Yo quiero, presidente, yo quiero que pongamos el audio, un audio que ha hecho circular por las redes. Cobarde, ven a asumir tu responsabilidad, quédate, ¿por qué te vas? Así te escondes cuando mandas a esos jóvenes a la muerte, vengan y den la cara, no se van, eso hicieron en la marcha del 12 de febrero, eso mismo hicieron. Yo quiero, ustedes van a dar la cara por ella, bueno mire, yo quiero que pongamos el audio que ha estado circulando por las redes y que la diputada que se ausentó cobardemente le diga a esta asamblea, le diga al país si es su voz o no es su voz, la que está llamando a aprender el país, como lo dijo públicamente. Vamos a escuchar. Buenos días a todos aquellos que queremos democracia. Señores, les repito, no es momento de cruzar los brazos, no es momento de irnos a la playa, no es momento de disfrutar el fin de semana. Es el momento de mostrarle al gobierno quiénes somos, por qué luchamos. Hay hermanos todavía jugándoselo todo en el Táchira. Hay hermanos que dieron la vida en los últimos días por nosotros. Tenemos que retribuirles su vida, señores. Tenemos que demostrarles a esas madres que la lucha de sus hijos no fue en vano. Yo les repito, hay que participar en la desobediencia civil y en la guarimba activa, que para el lunes todas las calles de Venezuela amanezcan cerradas, por favor. A todos aquellos los invito a participar en esta lucha activa. Les sugiero que agreguen el canal, por esta vía, el canal Guarimbero Mayor, repito, Guarimbero Mayor. Voy a aprovechar la oportunidad para explicarle varias cosas muy importantes. En primer lugar, ¿qué estamos logrando con la guarimba? ¿Para qué nos guarimbamos? Porque hay mucha gente que está diciendo que estamos trancando las calles, estamos formando un caos, estamos destruyendo propiedades públicas, etcétera. Pero ¿qué estamos logrando con esto? La guarimba tiene dos objetivos principales. Número uno, lograr en el país un paro general indefinido, total, absoluto, verdadero, obligatorio. La gente tiene que paralizar el país, quieranlo o no lo quieran.
Ese es el objetivo inicial de las barricadas. De las barricadas empezamos a paralizar las vías para que el país empiece a paralizar, que no salga petróleo para Estados Unidos, ni para ningún lado, ni para China, ni para ningún lado, que no salgan overnight, que no haya bancos, que no salgan pagos, que no entren ingresos, y muchas cosas más, muchas cosas más. Una vez que nosotros paralicemos el país, y ya está casi paralizado, logramos la ingobernabilidad del régimen. El régimen no va a poder gobernar al país. Ya mismo Venezuela es un país ingobernable. Ya en estos momentos, hoy, es un país ingobernable. Esto no puede seguir así. Ya Maduro cayó. Maduro es como ese boxeador que está noqueado y que está todavía parado, no se ha caído de la lona, pero el contrincante arremete con todo lo que tiene, para tumbarlo a la lona, porque si no lo tumbamos a la lona no tenemos nocaut. Qué chévere incendiar un país cuando tú no vives en ese país. Qué chévere hacer actos terroristas, traer paramilitares como el de la finca de Actari y después lavarse las manos diciendo que están luchando por la democracia. Eso es lo que se supone hace la derecha en nuestro país desde Miami. Ya estamos aquí con Fernando Buenabad y con Winston Vallenilla, a quienes damos la bienvenida. ¿Cómo están, profesor? ¿Cómo estás, Winston? Bien, amor. Bueno, con todo esto que está sucediendo, uno lo que le queda es la fortaleza, ¿no? Sí. Seguir luchando. Así es. Profesor Fernando Buenabad nos trae un libro, Winston, Filosofía de la Comunicación. Y aquí lo traemos el día de hoy, profesor, porque resulta que esto que está sucediendo en Venezuela, algunos consideran que es no solamente una guerra de desgaste contra nuestro país, sino por encima de cualquier otra cosa, no sé si ustedes coinciden conmigo, una guerra simbólica. Ahí hemos visto cómo han surgido algunos símbolos ya hasta el momento, un supuesto mártir, las llamadas damas de blanco que luchan por la democracia. ¿Usted coincide con esa afirmación? Pues hay que decir, me parece, Erika, gracias por la invitación, hay que decir que esta no es de ninguna manera la Venezuela que estamos escuchando en otros lugares del mundo. Hay que decir, y hay que decirlo con puntos y comas, que Venezuela está dándonos ahora un gran ejemplo a nivel mundial, planetario, en el sentido del regalo de coherencia, de serenidad, de estatura. Este país en unos pocos días se ha vuelto el líder mundial de la paz. Este país es un referente hoy continental y mundial respecto a un debate en el cual la sensatez y la claridad política ha puesto los paños fríos donde hay que ponerlos, y este país no ha caído en las tentaciones y en las provocaciones que está dando una derecha de conductas claramente nazifascistas. Me parece que hay que decirlo, porque la responsabilidad de la defensa de Venezuela no es responsabilidad solo de Venezuela. Esta es una tarea continental, esta es una tarea que tenemos que abrazar todos solidariamente a nivel latinoamericano, y estoy convencido de que esta es una, digamos, oportunidad magnífica de sentarnos a pensar en conjunto, que la mira está puesta ciertamente sobre el petróleo de Venezuela, pero la mira está puesta también contra todo proyecto democrático y soberano de América Latina. En las horas recientes, la presidenta Cristina Fernández, allá en la Argentina, acaba de denunciar operaciones desestabilizadoras del Grupo Clarín, y horas después el presidente Maduro hace la propia declaración de lo que está pasando aquí. Aquí hay una operación continental. El problema comunicacional es un problema de seguridad regional, y yo sigo insistiendo, Erika, en que ya es hora de que los presidentes de América Latina, los presidentes de UNASUR, por ejemplo, se reúnan en una cumbre de presidentes a discutir el problema comunicacional, porque nos hace falta una política continental de defensa de nuestras democracias, de nuestros recursos naturales y de nuestra paz, en un debate de presidentes discutiendo una agenda que garantice en el plazo corto, la defensa de los países y las democracias, pero también el nacimiento de la nueva comunicación emancipadora que tanta falta nos hace. No dejemos que nos distraigan con estas provocaciones, este palabrerío que uno escucha, con una falta de respeto absoluta por la voluntad democrática del pueblo venezolano. Que no nos distraiga, ha dicho el presidente Maduro, tenemos que seguir con la lucha que es la comunicación emancipadora y la comunicación soberana, ¿no? Que además en 18 elecciones ha ratificado a la revolución, el 18 de 19, pero usted hablaba de conductas nazifascistas, y justamente Winston Vallenilla, presidente de TVS, actor, reconocido comunicador también, fue objeto de este tipo de conductas, de las cuales
en mayor o menor grado hemos sido todos los venezolanos objetos. Oye, y quería que nos... Pero una cosa terrible. Tú afortunadamente tuviste la oportunidad incluso de tomarle la placa a las personas que te estaban asediando. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Bueno, esta guerra tiene más o menos un año, la que tiene contra mi persona en particular, desde el día pues que hice público mi apoyo al presidente Chávez. Pues desde ese momento esta derecha radical pues empezó de alguna manera a tratar de cercarme a nivel laboral, tratando de crear matrices de opinión para desvirtuar y malponer 30 años de carrera artística, 30 años de carrera donde lo que he hecho es entretener, divertir e informar a la familia venezolana, amando a este país, amando a la gente, agradeciendo por todo el apoyo que he tenido y por siempre abrirme la puerta de sus hogares. Pero esta derecha, este grupito pequeño, por llamarlo así, radical, pues ha insistido durante todo ese año, como te digo, con matrices de opinión para poner la imagen, con ataques a mí y a mi familia. Han colocado, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy fuerte, fotos de mi hijo en las redes sociales y ponen: pronto tu hijo será asesinado, por ejemplo. El acoso a mi esposa al salir a la calle, a un abasto, a mí, por ejemplo. Entonces fui a una clínica porque me sentía mal y inmediatamente me brincaron unas personas encima, que porque yo no iba de Barrio Adentro, cuando Barrio Adentro está creado para la gente humilde, para la gente que tiene esas necesidades. Entonces, en el mismo trabajo a nivel laboral, en la empresa en que laboraba fui víctima de múltiples ataques, hasta que hoy en día pues no laboro en esa empresa. Y lo último que sucedió fue con esto de las guarimbas, en el sector donde vivo, en Prados del Este, donde el alcalde es opositor, de oposición, Gerardo Blay, que ganó las elecciones hace poco, donde yo estuve de candidato y donde tuvo la mayoría de los votos de la gente. Pues este señor irrespeta a los ciudadanos que viven ahí, porque se hace cómplice o partícipe de que haya la anarquía en Prados del Este, en el municipio de Baruta, de que se tranquen las calles. Ellos abren y trancan calles cuando ellos quieren. Andan encapuchados. Yo pude percatarme de que, oye, da tristeza cómo se burlan de la gente cuando dicen que estos grupos son pacíficos. Esta gente andaba con los morrales que decían, con cascos, encapuchados, con bombas molotov descaradamente a la vista, regando los miguelitos por todos lados. Porque el objetivo es de alguna manera propiciar la salida del presidente de la República, ¿no? Y no de una forma democrática. No de una forma democrática. Winston, disculpa que te interrumpa, porque tú has hablado en estos momentos de un tema muy delicado, y es que ante estas figuras públicas, como tú, como otros, como por ejemplo el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ¿no? Que sufrió su hija una amenaza directa, profesor, en Twitter, en las redes sociales, de que la iban a asesinar. Incluso después, en un gesto de humildad impresionante, la misma joven junto con su padre va y habla con la persona que la amenazó. Pero estas amenazas continúan, no solamente contra ti, sino como por ejemplo la propia diputada de la Asamblea Nacional, Tania Díaz. Queremos informar que en los últimos tiempos este sentimiento que ha despertado en la comunidad opositora a los llamados irresponsables de María Corina Machado a mantener las guarimbas tienen unas consecuencias. Vamos a observar a continuación un mensaje publicado en la red social Twitter. Este ciudadano venezolano le envió al antiguo accionista de Globovisión y dueño de la página web La Patilla, Alberto Rabel, el siguiente mensaje, cito, comillas: que le maten un hijo a Tania Díaz para que se una al melodrama, cierre comillas. Cabe la pregunta, ¿cuál es la doble moral de María Corina Machado al hablar de paz? Vamos a ver otro mensaje de este ciudadano en referencia al comandante Chávez. Cito nuevamente, comillas: porque mi único enemigo, a Dios gracias, murió. Por cierto, este miércoles celebro con regocijo su partida. Cierro comillas. ¿Es humano celebrar alguna muerte? Bueno, el llamado a la reflexión nunca estará de más. Esas son cosas que están circulando vía Twitter. Y yo le pregunto, profesor, ¿qué elementos se están utilizando en los últimos tiempos para realizar esta guerra simbólica, atacar
a personas que están vinculadas al Ejecutivo Nacional, a la Revolución Bolivariana, atacar a los colectivos de movimientos sociales organizados, movimientos de base, que tienen años funcionando y que los quieren hacer tildar como personas violentas, agresivas, armadas, etcétera, etcétera. Pues esto es el resultado de operaciones fabricadas en laboratorios de guerra mediáticas, de guerra psicológica. No tenemos hoy ya ninguna sorpresa en saber que desde el Grupo Prisa de España, de CNN incluso, de la Secretaría de Estado norteamericana, se diseñan, se financian, se orquestan estas ofensivas. Sabemos que detrás de estas ofensivas también hay capitales, por ejemplo, de monopolios petroleros, por ejemplo, que están financiando en Venezuela como en Ecuador. Ahora mismo hay que solidarizar también con el presidente Correa por la ofensiva de Chevron, ¿no?, contra ese país, y donde hay, digamos, mecanismos del mismo modelo de ofensiva comunicacional, si eso se puede llamar así, porque en realidad no es más que una canallada absolutamente delincuencial. Deberíamos contar, ¿por qué no?, con fiscalías especializadas en delitos comunicacionales. Esto lo es. Podríamos hablar claramente de linchamiento mediático, y esto tiene trasfondos jurídico-políticos de envergadura muy seria. El señor Alberto Rabel es muy asiduo a este tipo de delitos si fuesen tipificados como tal. Aparte ya se volvió consuetudinario, ¿no? Parece que es un ejercicio serial de criminalidad mediática. ¿Cómo no? De modo que creo que necesitamos desarrollar también el músculo político y jurídico para tener los consensos que sí tenemos a nivel regional en materia de las nuevas leyes de comunicación que están surgiendo, sobre todo del ejercicio del derecho a la comunicación libre, a la comunicación que de verdad tiene información y que es por la que nos hemos preocupado. Yo creo que el señalamiento sobre estos ejercicios nos obliga incluso, perdón ustedes, a ser cautelosos con la reproducción de los mensajes, porque no vaya a ser que le estemos haciendo el favor también de ampliar el mensaje. Aún así, no obstante hay que denunciarlo, porque hemos visto que en los últimos tiempos se aprovechan incluso hasta del anonimato y se hacen esos mensajes. Y le digo más, en lo que estamos verdaderamente comprometidos es en que hay que mostrar el delito, y hay que acompañar de un análisis crítico que se vuelva consenso, porque no tengo la menor duda que el pueblo venezolano, que no es ningún tonto, sabe reconocer y sabe entender estas matrices ideológicas, estas matrices mediáticas, y sabe hoy reconocer. Lo que nos hace falta es desarrollar los músculos políticos para poder tener acción directa y acción de justicia. Esto no es un problema de bravuconada, ni de venganzas, ni es un yo te digo y tú me dices. Este es un problema de delincuencialidad en el que debe ejercerse la justicia social a toda costa, porque no hay manera de garantizar la paz si no acudimos a esto, los cuerpos legales. Y creo que estamos todavía lentos, Erika, en esa materia. Deberíamos estar, sin duda me cabe, constituyendo ya espacios en las asambleas nacionales donde discutamos cómo desarrollar políticas comunicacionales que tengan esta base jurídica y que permita intervenir para, entre otras cosas, además de neutralizar esto, garantizar que haya otras formas del debate sobre esta situación. Es un debate, Erika, nacional en la Venezuela de hoy, es un debate, repito, continental, y tenemos que acudir ahí con las mejores armas de la política, de la participación democrática y de la paz, ¿no? Hay algunos que están empeñados en romper esos puentes que se pudiera entender desde el punto de vista del debate político de altura. Lo decía el gobernador Tarek El Aissami. No hemos visto ningunos puntos de agenda política de ellos, simple y llanamente que se vaya el presidente Maduro. Y precisamente a nivel internacional aquí hay un mexicano y hay también un artista. Hemos visto cómo artistas mexicanos y venezolanos, incluso de otras nacionalidades, nuestroamericanos, lamentablemente se han prestado para el juego, tanto en Hollywood como en Miami, etcétera, etcétera, hablando incluso de que supuestamente en Venezuela se estarían violando los derechos humanos. ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? Winston, empezamos contigo. Bueno, lo primero es que no están aquí, no viven nuestra realidad. Entonces se dejan llevar por toda esta guerra mediática que hablaba el profesor, donde hacen montajes de cualquier foto que consiguen por ahí, pues no son de Venezuela, manipulando la información y fomentando el odio y la violencia. Da tristeza que esta gente se preste para eso sin conocer cuál es la realidad. Y mucha gente también lo hace porque de alguna manera se ven manipulados o forzados. Por lo menos yo conozco muchísimos artistas venezolanos que no dan un paso al frente a apoyar a la revolución porque saben que inmediatamente por los medios privados serían cercenados. Como tú. Como yo, como mi esposa. Mi esposa, por simplemente ser mi esposa, pues más nunca pudo hacer telenovelas en Venevisión, ni en Televen, ni en ninguno de estos canales privados. Simplemente lo cercenan.
Y como están conscientes los artistas de que eso sucede, de que nos persiguen como persiguieron a los judíos los nazis, a todos aquellos artistas, cultores, cantantes que apoyamos el proceso revolucionario, nos persiguen, nos destruyen la imagen, nos atacan, pero aquí seguimos, somos gente de paz. Bueno, y por cierto, ahí están las imágenes del asedio a tu casa, esas son cosas que tú conseguiste al día siguiente. Esas son cosas que conseguí al día siguiente por los alrededores, estaban miguelitos, estaban bombas molotov preparadas, pasaban, ahí está, ese es uno de los mensajes que escribieron ese día, que llegaron 4 personas con máscaras de disfraces, que intentaron irrumpir en mi casa, y cuando yo salí a confrontarlos, pues hicieron detonaciones con armas de fuego. Yo, gracias a Dios, bueno, por decirlo de alguna manera, tomé las placas de estos vehículos para hacer las denuncias correspondientes, y uno de los vehículos estaba solicitado. Ah, sí. Entonces ahí donde tú dices, o sea... Podría ser incluso esto hasta por encargo. Hasta por encargo, no son nada pacíficos. Y bueno, tienen todo lo que es Prados del Este y esos alrededores tomados con las guarimbas y con bombas molotov, como te dije, con miguelitos, con palos, con piedras y amenazando de muerte a mi familia durante varios días seguidos, a mi hijo, a mi esposa, hasta que llegaron a este punto de agresión y de detonaciones al aire. Y de quemar basura a quemar gente están en un solo tris, porque ya de hecho decapitaron a 2 personas. Y la misma o a gente, una persona, ya no recuerdo ni cuántas a una persona a una persona, y hay otros que han sufrido lesiones graves y gravísimas, y otra que falleció. Los mismos vecinos de Prados del Este que viven ahí no están de acuerdo con eso. Mucha gente quejándose de que queman la basura y toda esa contaminación, pues la aspiran ellos ahí. He visto personas caminando a ir a hacer mercado a pie. Mi prima, que tiene cáncer, tuvo que ir a hacerse su quimioterapia caminando hasta la autopista para poder agarrar un taxi e ir al médico. Pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos, así. Bueno, entonces, bueno, lo que no podemos prestarnos los venezolanos a esto. Claro. Los artistas no podemos opinar simplemente por ver una información en el Twitter montada. Claro. No podemos fomentar el odio, tenemos que fomentar el amor, el trabajo, respetar la Constitución, darnos la mano y con sabiduría, bueno, ver cómo nuestras diferencias las ponemos, ¿verdad?, en la mesa, y podemos resolverlas en beneficio del país. Pero a esta gente, ¿qué le aporta al país? Esta gente violenta, ¿qué nos aporta a nosotros los venezolanos? Yo no odio a nadie, te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. A un hermano de oposición, a un artista que piensa distinto a mí de oposición, soy incapaz de escribirlo o de atacarlo, cosa que no pasa en el lado contrario. Claro. Aquí hay un Leonardo Padrón dedicado a desprestigiarlo a uno, un César Miguel Rondón dedicado a desprestigiarlo a uno, y así artistas que han tomado banderas de oposición, pero con ataques directos a aquellos que apoyamos al oficialismo, a aquellos que apoyamos al chavismo, a aquellos que apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Sí. Son conductas irracionales que ya están incluso hasta rayando en la insanidad mental, porque yo vi una cosa allí de una señora que fue actriz de televisión muchos años, ahora se dedica, según ella, no sé qué, a la espiritualidad, y estaba diciendo cosas horribles de Roque Valero, de Winston Balleni, una cosa patética. Yo no sé sinceramente cuál es la búsqueda ahí de la espiritualidad y no entiendo, pero bueno. Nosotros tenemos que despedir a Winston Balleni y entendemos que tienes una actividad presidencial en el marco, por supuesto, a propósito del Movimiento por la Paz y la Vida. Sí, bueno, el llamado, Erika, y gracias por permitirme este espacio. Por favor. El llamado a la familia venezolana, como siempre lo he dicho, familia. Este país es nuestro país. Tenemos diferencias, bueno, vamos a resolver las diferencias, pero vamos a trabajar en conjunto como hermanos venezolanos, vamos a respetarnos, vamos a tolerarnos. ¿Por quién? Por nuestros hijos, por lo que queremos construir. Esta violencia, estas guarimbas, estas guarimbas que de paso son apoyadas por aquellos que fueron electos por los ciudadanos y que son de oposición, no pueden prestarse para eso. Tenemos que trabajar por el país con amor, todos unirnos a esta conferencia de paz a la que ha invitado el presidente Nicolás Maduro a todos los sectores y no apoyar pues el camino de la violencia, porque la violencia no trae nada bueno ni construye. Así que los quiero mucho y vamos a trabajar por este país, por Venezuela. Que así por sea. Esta patria bonita. Que así sea, Winston. Gracias por haber estado aquí. Profesor, el profesor gracias. Fernando Buenavaz se queda con nosotros. Tenemos muchas preguntas, pero profe, resulta que en estos momentos el gobierno nacional continúa trabajando a pesar de que la derecha pues está intentando derrocarlo.
Y nuestra compañera Yarisol Quintero ya está a punto de traernos información desde la empresa Didacta, compañía anónima, ubicada en Boleita Norte, y allí se realiza una inspección. Adelante, Yarisol. Claro que sí, Erika, tú lo has dicho, el gobierno bolivariano desplegado en esta gran ofensiva económica que inició en el año 2013 y que continúa para garantizar entonces los derechos de todos los venezolanos. En esta inspección a una empresa distribuidora de productos de laboratorios y de productos químicos se encuentra precisamente la directora de Inspección y Fiscalización de la Superintendencia de Precios Justos, Almira de Germano, para que por favor a través de las cámaras de Venezolana de Televisión le informe al país de cómo se ha desarrollado este proceso de fiscalización de esta empresa, qué irregularidades ha encontrado y, de ser así, cuáles son las sanciones que serán impuestas a esta empresa el día de hoy. Muy buenas noches a Venezuela. Desde el día 19 de febrero hasta el 25, por instrucciones de la superintendenta Andaira Tarazón y del ministro Mota Domínguez, superintendente de protección, hicimos acto de presencia en la empresa Didacta, compañía anónima, específicamente aquí en Boleita Norte, que es donde está desplegado todo San Marcel. Aquí observamos pues una serie de irregularidades y comportamientos inusuales en la actividad económica de la empresa. Es importante destacar que esta empresa se dedica a la importación, comercialización y distribución de productos de laboratorio que tienen que ver con la ciencia, instrumentos médicos, entre otros aspectos. Haciendo la revisión de rigor, observamos que la contabilidad o el sistema contable de la empresa adolece de ciertas y contundentes irregularidades que incluso entorpecieron la función de fiscalización. Más sin embargo, a través de un ejercicio contable y de una fórmula que venimos utilizando ya reiterativamente, procedimos a calcular los costos y las ganancias de algunos rubros. Un ejercicio que hicimos prospectivo de 25 productos. Como pueden observar, si me permiten, tomamos una muestra significativa sobre todos estos productos. Tenemos el bench PH Meter, que es un producto que efectivamente con los costos IF más gastos de importación tiene un precio de 1.368,99 céntimos. Sin embargo, una vez adosando todos estos gastos y costos, pudimos determinar más la ganancia máxima. Observamos que el precio justo que debería venderse este producto es de 2.891,99 céntimos. Sin embargo, la empresa procede a venderlo en 29.800 bolívares, lo que genera una ganancia desproporcionada, excesiva, de 1.030,43%. Asimismo, tenemos este producto, Crososcopio Digital, que a su vez es un producto que sirve para medir el grado de agua en la leche. Igualmente, estas consideraciones de rigor nos permitieron determinar un precio justo aproximado de 145.329,02 céntimos. Sin embargo, el precio especulativo de la empresa es de 671.220 bolívares, obteniendo un margen de ganancia considerable, excesivo, mejor dicho, de 461.086 bolívares. Pudimos observar que la mayoría de los productos de sus clientes son clientes privados y públicos, laboratorios, universidades, pero nos llamó poderosamente la atención el comportamiento, lo fluctuante, la imposición del precio y la ganancia, que no obedece a ninguno de los aspectos considerados en el artículo 32 de nuestra ley de precios justos, verificándose una irregularidad manifiesta, que es el artículo 60 de la ley de precios justos, y violación manifiesta al artículo 49, numeral 2 y numeral 10, motivo por el cual procedimos a imponerle una multa de 15.100 unidades tributarias. Y adicionalmente a ello, también verificamos la oportunidad de aplicar una medida preventiva que consistirá en el cierre temporal de este establecimiento hasta tanto no regularice su sistema contable, lo integre, lo haga fiable, lo haga probo, lo haga transparente, para así poder determinar con precisión matemática cuál es el precio justo que debe ofertar estos productos a la colectividad. Muchísimas gracias. Escuchaban entonces palabras de la directora de Inspección y Fiscalización de la Superintendencia de Precios Justos, Almira de Germano, quien indicaba entonces al país que se encontró en esta fiscalización diferentes irregularidades en la parte de contabilidad, también una ganancia excesiva en los precios de los productos de más del 1.000% en algunos de ellos, y por sanción entonces van a ser cerrados temporalmente 10 días, y también entonces tendrán que cancelar 15.100 unidades tributarias. Erika, es la información que se genera desde Boleita Norte, acá en el municipio de Sucre, del estado de Miranda, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.
Gracias, Yarisol, y por eso es que hay veces en que la gente dice no hay reactivos, no hay esto, no hay lo otro, no precisamente por el hecho de que no se entreguen los dólares, sino porque hay gente que está especulando, bueno, de una manera desmesurada. ¿Eso se ve en algún otro país del mundo, profesor? Pues se ve cada vez más como una moda, ¿no? Parecería que toda ofensiva de guerra económica, desestabilizadora, pasa por estas etapas. El escenario que han fincado, por ejemplo, en Argentina a esta hora, obedece a esta regla casi psicótica, ¿no? Sí. De querer de atentar contra el salario de los trabajadores, de atentar contra el poder adquisitivo, ¿no?, de los pueblos. Esto es absolutamente irracional, a mi entender. Se trata de operaciones orquestadas. Vale la pena decir también que sí, este es el trasfondo realmente de la guerra mediática. La guerra mediática no es un asunto de fenómeno meteorológico. El interés central es esta lucha pertinaz, milimétrica, cotidiana, por seguir reinando sobre la economía e imponernos el modelo capitalista, que es esta usura descarada, abierta, degenerada, ¿no? Mire, profesor, muchos ciudadanos han ratificado la libertad de expresión que existe en nuestro país y que la vivimos todos los días a través de las redes sociales. O han confundido libertad con libertinaje, o no sé qué es lo que está sucediendo, porque fíjense que desde el Twitter se han hecho llamados al magnicidio del jefe de Estado y hasta familiares del presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí en Venezuela cualquier persona utiliza el Facebook, el Twitter o incluso una red social nueva que se llama Cello, no sé cómo se pronunciará en inglés, que se utiliza en los teléfonos inteligentes o en los teléfonos Android para comunicarse con un walkie-talkie, con un grupo determinado de personas. En los últimos momentos se ha utilizado incluso para instruir a las personas cómo hacer armas químicas en Venezuela o cómo atentar contra la Guardia Nacional. Vamos a verlo. Mucho gusto, compañero. Esto se llama napal. Napal fue utilizado mucho en la guerra de Vietnam. La persona que vaya a utilizar, a hacer lanzar las monotop, si van a apuntar, apunten siempre a los pies de los efectivos, porque la tendencia no solamente de los verdes, es taparse la cara y protegerse lo que es la parte del pecho. Estos escudos y ellos tienden a desprotegerse en los pies. El fuego sube también. El fuego no tiende a bajar, el fuego sube. Si tú solo te lanzas a los pies, toda la parte de su cuerpo se van a quemar. Cuando estos compañeros verdes ven ese tipo de enfrentamiento, tienden a huir, tienden a retirarse, tienden a replegarse, a irse a sus unidades, porque se ven acorralados, aparte de que se ven leccionados, obviamente. El momento donde ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, yo siempre he dicho disfrutar del momento. Aunque de la muerte de los demás nadie uno se debe disfrutar, compañeros. Aquí recuérdense que no se trata de incitar a la violencia. Esto no es un canal de guerrilleros, esto no es un canal de paramilitares, de ninguna de esas cosas. Aquí se trata de resistencia civil. Aquí se trata de si ellos están haciendo algo para hacerles daños a ustedes o a los familiares de ustedes en sus residencias. El ejemplo de este señor militar que estuvo en su casa ayer, atrincherado, defendiendo su derecho de su familia y de su casa, de proteger su casa. Eso es lo que se ha estado instruyendo por este canal. Y no se está instruyendo a que vamos todos a salir a matar a los verdes, vamos a salir todos a una gran marcha a la plaza a destruirla. ¿A quién? Porque en la plaza no van a destruir a nadie. O como la compañera que llamó ahorita, emergencia, me están saqueando, que vengan a ayudar, vengan a refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? Vete para tu casa, quédate tranquilita, ya que los demás saqueen, que los maten, que los escoñetan, los que quieran escoñetar. De repente son los violentos
que están haciendo un saque entre ellos mismos porque ya se están muriendo de hambre, porque ya el gobierno está cayendo. Bueno, agradecido al comando de hackers venezolanos, estos compañeros que, un colectivo por cierto, de hackers que nos mandaron esta información y que están cuidando, ¿por qué no?, a todo el pueblo de Venezuela de estas acciones que, por cierto, la ciberguerra lleva 163 ataques contra páginas web del Estado venezolano, entre ellas Venezolana de Televisión. Profesor, todo esto vemos son difusión de mensajes racistas, clasistas, divisionistas entre los venezolanos. Esto tiene un objetivo, incluso hay gente que está verdaderamente creyendo que en Venezuela se están violando los derechos humanos aquí en nuestro país, gente nuestra, gente venezolana, y que se indigna y cree realmente que esas cosas de que supuestamente le metieron un fusil a alguien en el ano, eso de verdad ocurrió aquí, no en Chile, que eso fue una realidad y lo utilizan para hacer unas cosas espantosas después, ¿no? Que justifican, por ejemplo, colocar guayas de un extremo a otro y que la gente se mate cuando vaya por allí. Este es un problema también cuantitativo y cualitativo, ¿no? Del otro lado, no hay que olvidarlo nunca, hay un pueblo que ha ejercido su proyecto democrático, hay un pueblo que ha probado y recontraprobado una y otra vez en las urnas con un sistema electoral absolutamente transparente, reconocido por medio mundo. Este país ha desarrollado una voluntad democrática a toda prueba. Este país está construyendo su proyecto socialista, este proyecto tiene un plan de la patria, quiere crecer con su plan de la patria a un futuro de desarrollo, de igualdad, de solidaridad, de amor, pues, y de paz. Entonces, esa es la inmensa mayoría de las voluntades de Venezuela. No se nos olvide nunca, porque esto no puede ensombrecer lo otro, ¿no? Unos cuantos que cometen esto, que es un delito, pues no hay mucho más que decir en el sentido de, podemos hacer semióticas y entretenernos, si usted quiere, en desmenuzar frase por frase. Le tiembla la voz incluso en algunos momentos a esta gente, porque saben que están pisándose ellos mismos sus argumentos y que por un lado son bravucones y dicen aventuras locas, descabelladas, criminales, ¿no? Y por otro lado se dan cuenta y frenan y cambian, y esta vacilación es la vacilación de cabezas bastante desquiciadas que no representan a la inmensa mayoría de Venezuela. Es verdad lo que usted dice a propósito de cómo, hasta dónde llega continentalmente esta ofensiva, de la urgencia que tenemos todos de un músculo comunicacional continental, de arreglos y acuerdos políticos entre los medios alternativos y comunitarios, los medios públicos que están creciendo con este proyecto nuevo de nueva libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión que construyen los pueblos. Pero esa fortaleza todavía no la hemos construido, y es la hora, Erika, en que nos demos un espacio de una autocrítica y veamos que en materia de comunicación acarreamos debilidades que de pronto son muy costosas. Yo creo que si tuviéramos esta capacidad organizativa, este material que usted ha expuesto ahora, deberíamos ponerlo a consideración del colectivo comunicacional de América Latina para que se viera, por un lado, el calibre de estas iniciativas, de estas minorías desquiciadas. Escuché la expresión disfrutas el momento, psicótica, ¿no? Esta cosa del placer por dañar a otro. Esto es, perdón, esta cosa, el consenso, digamos, de la razón, el consenso del sentido común latinoamericano, hoy nos abrazaríamos todos a un repudio latinoamericano frente a estas iniciativas, que, le repito, están ocurriendo ahora mismo en Venezuela, pero también están pasando en Ecuador, también están pasando en Bolivia, están pasando en Argentina, ¿no? Y hay un ataque directo hacia la clase media. Estos mensajes se están lanzando siempre hacia las clases medias que en estos países progresistas como Ecuador, Venezuela, Bolivia, etcétera, en la misma Argentina, se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos. Y me pregunto, ¿por qué cree usted que la clase media está resistiéndose a estas revoluciones y cae en la trampa del imperio? Primero, porque hay un sector de la clase media que sí cae en la trampa, hay otro sector que ya no caerá nunca más en esa trampa. Ese sector que es permeable es un sector que básicamente es atacado por los miedos. La consigna de la discusión, digamos, de las tesis nazifascistas radica fundamentalmente en inocular miedos, incertidumbres. Te van a quitar tu casa, te van a meter un cubano dentro de una de tus propiedades, te van a quitar a tus hijos. En las lamparitas había cámaras que espiaban, ¿no? Sí. Locuras sí, como esas. En el bombillo te está viendo Fidel Castro. Sí, locuras como esas las hemos estado escuchando sobre la base de una imaginación delirante.
esa lógica de sembrar miedo la aprovechan estos por todos lados y es una gran industria. Por cierto, hay que decirlo, hay series de televisión cuyo objetivo es mandarte a dormir con el espanto. Hay noticieros diseñados por laboratorios de guerra psicológica para que muy temprano durante tu desayuno aprendas a salir con miedo a la calle y desconfías hasta de la persona con la que duermes. Es decir, la lógica, el manejo, el baño de sangre televisivo que todos los días se descarga contra los pueblos, se les olvida que hay niños, se les olvida que hay una población de jóvenes que están creciendo, que están requiriendo modelos, ejemplos. ¿Y de verdad se les olvida, profesor, o es intencional? A veces se les olvida, pero también creo que en otro sentido es una intencionalidad que es, por cierto, también autodestructiva, ¿no? A la larga también están los hijos de ellos en estas pantallas. Y se los entregan a la derecha. Nosotros hemos visto cómo, incluso decíamos hace unos días, lo más preciado de uno, el tesoro más preciado de uno son los hijos de uno. Y hemos visto cómo hay madres que dicen, pues se las mando para que luchen supuestamente por las faltas de libertades en Venezuela, para que los asesine supuestamente el gobierno nacional. Erika, esa locura escala niveles como... Hemos visto documentales en que madres norteamericanas mandan a sus hijos, por ejemplo, a Irak, ¿no? Y pagan los costos terribles de recibir después un hijo lisiado o muerto, porque creen que con eso se va a lograr que el imperio reine, domine y pacifique. Esta aberración, esta contradicción brutal es la que reina en la mayoría de estas operaciones mediáticas. Mire, profesora, ya tenemos unas fotos que dan cuenta de cómo quedaron todos estos países luego de haber sido intervenidos por el imperio de una manera u otra. Ahí tenemos a Ucrania. Honestamente no recuerdo cómo se llama la plaza, pero vemos antes y después. Izquierda, antes de ser intervenida por esta revolución de colores, que de revolución no tiene nada, sino más bien de asedio. ¿Sí? Vemos a Siria, antes y después. Me refiero a Siria por el hecho de que la introducción de los mercenarios de hace unos 2 años ha verdaderamente permeado esta sociedad, a pesar de la resistencia allí del pueblo y de su líder Bashar al-Assad. Y también Libia, luego de la invasión de algunos miembros de Al-Qaeda, que bueno, vimos cómo asesinaron de esa manera tan horrenda a Muammar al-Gaddafi. Y por cierto, de la cual, una situación que fue celebrada en una entrevista por la propia Hillary Clinton. Con sonrisas y todo. Vini Vinci. Le quiero decir que estos son fotografías potentes, muy poderosas, que muestran lo que es visible, evidente, obvio. Podríamos hacer una fotografía conceptual y decir y pensar que España está igual, ¿no? Antes y después del modelo del FMI. Del FMI. Podríamos pensar lo que ha pasado en nuestros pueblos, por ejemplo, ahora que el debate de fondo es cómo resucitan el ALCA, por ejemplo, ¿no? Claro. Esta discusión es una discusión central porque también eso alimenta a estos alientos golpistas, porque de cara está la lección histórica e ideológica, que es convencernos de que nos equivocamos. La Plaza Venezuela jamás estará así. Ellos utilizaron a Plaza Venezuela en estos últimos tiempos, le decía, la guerra simbólica como un ícono. Plaza Venezuela llena de franelas blancas, estamos todos por la paz, no sé qué, y 2 horas después, una plomamentación ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República. La Plaza Venezuela nunca va a estar así, pero tenemos que recordar que venezolanos pertenecientes a las clases altas y medias, acostumbrados como siempre al vandalismo que se genera y a veces hasta se permite en Venezuela, y que les permiten policías de Chacao y de Sucre, crearon desorden, pero no aquí. Agredieron a simpatizantes chavistas en Nueva York, en el país así llamado de las libertades. Fueron arrestados de inmediato. ¿Qué dirán ahora las ONGs que defienden los derechos humanos? Denunciarán a los policías ante la CIDH. Le presento este video a continuación. En Venezuela se intensifican las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro dentro y fuera del país. Aquí en nuestra área, esta tarde un grupo de venezolanos salió a Irving Square para pedir un alto a la violencia y también la cooperación y la solidaridad de la comunidad internacional. Roberto Lacayo estuvo allí y nos cuenta. Momentos de
tensión en esta protesta en contra del gobierno de Venezuela en Manhattan. Esta mujer fue detenida luego de lanzar agua contra un grupo de manifestantes que llegaron repentinamente en apoyo al chavismo. Eso es lo mismo que hacen en Venezuela, golpear a la gente que han ganado democráticamente, porque son niños ricos que están acostumbrados de siempre salir con la suya. Estamos aquí para demostrar nuestro apoyo al proceso bolivariano de Venezuela. La manifestación fue convocada en Union Square por grupos en contra del presidente Maduro y a favor de los estudiantes disidentes en Venezuela. Mientras formaban un SOS, otro grupo comenzó a lanzar consignas a favor de Chávez y Maduro. La policía tuvo que intervenir para proteger a los chavistas, superados en número por la manifestación inicial. Superados en número allá, no aquí. Sí, allá, están hablando de su territorio, pues sí, de hegemonía represiva, ¿no? Hay que decir, Erika, que me parece que está bien insistir en que discutamos todos estos episodios extensivamente en las bases sociales, sí, que se extienda este debate a los consejos comunales, que se extienda a los barrios, que nos demos el tiempo, que nos demos las herramientas para poder analizar a fondo con elementos teóricos, con elementos científicos, para que tengamos, además del ascenso de la conciencia, la potencia de una argumentación seria, una argumentación profunda, una argumentación que tenga la razón de su lado, la razón incluso de la ciencia de su lado, y también, por supuesto, la capacidad de difundir las ideas. Le quiero decir que en ese sentido la urgencia que hay en América Latina es que nos faltan espacios para sentarnos a hacer análisis serenos, ponderados, profundos, sensatos, pero a tiempo, con los tiempos, porque de pronto corremos con los análisis y se nos escapan. Hay tanto detalle importante que discutir y podríamos hacer ya urgentemente laboratorios de análisis comunicacional que nos hacen mucha falta y nos hacen mucho bien, ¿no? Las recomendaciones de Fernando Buenabad, escritor entre otras cosas de este libro, Filosofía de la Comunicación, nos lo trae, ya incluso hasta dedicado, lo agradecida, profesor. Es un compromiso, es un compromiso pues revolucionario, claro, que le vengo a compartir. Claro. A ver si tengo la capacidad para entender todo esto que está aquí y que luego me haga un examen. Es una herramienta de trabajo y de lucha, así que claro, la pongo en su consideración. Y la agradezco enormemente. Gracias por haber estado aquí, Fernando Buenabad. Amigos, como todos los días, nuestra cuenta en Twitter recibe cientos de mensajes. Hoy compartimos uno de ellos con ustedes. La compañera OSWMI, Os With Me, publicó, y cito, y de repente, o muy de vez en cuando, mi hermanita de 14 me dice, apúrate, que ya comenzó @mesainfo_btv con @Erika Osanoja. Vamos por buen camino, cierro comillas. Y vamos por buen camino porque en Venezolana de Televisión tu palabra vale tanto como la nuestra. Amigos, con este mensaje nos despedimos, agradeciendo como siempre la sintonía y su participación en la mesa informativa. Mañana, como siempre, a las 5:30 de la tarde, por el mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo compasivo que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Bueno, Contragolpe para mí es una oportunidad de comunicarme con nuestro pueblo. Quisiera que cuando alguien vea Contragolpe se encuentre con un espacio en el que puede confiar. El compromiso por el país, en el caso nuestro, como periodista, ¿en qué consiste? En mostrar lo que está sucediendo. Que quien vea ese espacio, que quien escuche esa entrevista, pueda formarse un criterio sobre lo que está pasando en el país, pueda conocer opiniones de primera mano. Eso es lo que queremos. Venezuela, honestidad. Porque es para Venezuela, con mucha honestidad y con mucho compromiso con nuestro país. Ven y disfruta de los carnavales más chéveres, desde el 1 al 4 de marzo de 2014. Sol, playa, montaña, llanos y pueblos espectaculares esperan por ti. Conoce Venezuela y vive sus tradiciones. Murió un venezolano. Lamentamos la muerte de cualquier venezolano. Pero no fue cualquier venezolano que murió.
se llama Alejandro Márquez, aquí por el lado de la Candelaria, entiendo que fue asesinado. Le escribe Enrique Tortolero, está en su Twitter, y está en Twitter. ¿Estás casando a Nicolás? Y Alejandro Márquez le responde, si me dan chance le vuelo CC a él y unos cuantos más. Enrique Tortolero, que estamos buscando, Enrique Tortolero, sanamente. Queremos que aclares esto. Suerte entonces, y por favor no dejes al Dios de por fuera, también merece lo suyo. Responde Alejandro Márquez. SMMG, no sé qué significa eso, es el primero en la lista después del autobusero. Aquí está el señor Alejandro Márquez recibiendo entrenamiento paramilitar, con un fusil con mira telescópica. Señor Alejandro Márquez, lamentamos que esté fallecido, de verdad. Uniformado. Aquí está, con fusil, guantes, dan guantes para el entrenamiento, es alguien que, un entrenamiento continuo. Aquí está, miren, no es el señor Alejandro Márquez nada más. Ahí están Osman Moya, Reinaldo Daza, Manuel Medina, Gabriel Villegas y Luis Fabián Medina Rodríguez. No tengo ninguna duda que aquí está el asesino del señor Alejandro Márquez en este grupo. Al señor Alejandro Márquez lo contrataron como sicario, como mercenario, para hacer un trabajo, y lo mataron ellos mismos. Y parte de su trabajo probablemente era asesinar al compañero Nicolás Maduro.